Fiesta de Pesaj tiene muchas interrogantes, tiene muchos detalles y es importante prepararnos a tiempo para esos detalles. Al mismo tiempo, voy a aprovechar la clase de hoy para intentar responder algunas preguntas que la gente se hace cada vez que llega a esta época. ¿Qué día fue que murió Yeshua? ¿Y qué día fue que resucitó Yeshua? Y también, ¿cómo explicamos que si el Cordero Pascual, la cena de Pesa, el Seder de Pesa, se tuvo la noche cuando él fue enterrado? ¿Cómo se explica que él comiera el Cordero Pascual un día antes? ¿Qué es lo que pasó ahí? Estas cosas, con la ayuda del Eterno, la vamos a estar estudiando en la clase de hoy. ¿Okay? Pero antes vamos a hablar un poquito de Pesaj y de todas las cositas que debemos de tener en cuenta para esta extraordinaria convocación. Cuando esté hablando aquí de estas cosas que debemos tener en cuenta para la convocación, la santa convocación de Pesaj, el contexto en el cual vamos a estar operando responde a nuestra tradición sefardí. ¿Ok? Sí, nosotros no seguimos las costumbres de los askenazis, es decir, de la comunidad judía que proviene de la parte oriental de Europa, ¿okay? Polonia, Rusia, y todas esas secciones de allí, los askenazí. Y tampoco, y eso es muy importante, las normas y prácticas que nosotros tratamos de seguir son las que vienen de los sefardíes, que se conoce como los sefardíes de Occidente. ¿Okay? Hay dos grupos de sefardíes. Están los judíos de Sefarad que huyeron hacia el oriente, Irak, Marruecos, Irán, etc. Pero hubo otras inmigraciones judías de España que se fueron a Portugal, a Holanda, a Brasil, etc. Ese es otro grupo. Se llaman los judíos de Occidente, sefaríes occidentales, para diferenciarlos de los sefaríes orientales. Nuestras costumbres no provienen ni de los askenazín ni de los sefarín orientales, sino de los sefarín de Occidente, occidentales. Además, algunas de nuestras prácticas van más atrás todavía a la época de nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel, Yeshua Mashiach, según las normas que él mismo practicó y que él mismo nos da el ejemplo, y sus estudiantes originarios. Es importante que sepamos estas cosas para que nadie vaya a confundirse y se van por acá se hace así, y por acá yo oí que se decía así. Es que existen diferentes protocolos, existen diferentes tendencias, diferentes ritos que explican el abanico de prácticas y costumbres de Minhagim que existen en nuestro pueblo.
Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que conocer. ¿Ok? Esa es la primera cosa que tenemos que conocer. Vamos a ver si la entendimos. ¿De cuántos grupos diferentes yo he hablado hasta aquí? 3. ¿Cuáles son? Askenazis, los askenazim, los sefaritas orientales y los sefaritas occidentales. ¿Y cuál es la norma que nosotros buscamos seguir? Las costumbres que seguimos. Muy bien. Entonces, es dentro de ese contexto que vamos a hablar esta noche de cómo tenemos que prepararnos para Pesaj. Y vamos a tratar de dar respuesta a 2 preguntas. ¿Cuáles son las 2 preguntas que vamos a tratar de responder? ¿Qué día murió realmente Yeshua? ¿Y qué día resucitó? Esa es una. ¿Y la segunda cuál es? La cena que Yeshua hizo aquella noche, ¿fue un seder de Pesaj o fue otra cosa? ¿Qué pasó ahí realmente? Eso lo vamos a ver, si ustedes me aguantan. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? Sí, tenemos bastante material que estudiar esta noche. Ok, según la Torah, es necesario comer pan sin levadura a partir del primer día de Pesaj. Entonces es muy importante que usted se prepare para tener pan sin levadura el primer día de Pesaj. ¿Vale? Eso es importantísimo. No podemos tener en nuestra casa nada leudado. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Sí, no comemos pan con levadura, sino matzah. Y cada familia tiene que hacer provisión para eso. Y habilitar su casa para hacer de esta fiesta toda una ocasión. ¿Ok? Ahora, la obligación, la práctica que nosotros seguimos es que la obligación de comer matzah es solamente el día de Pesaj. Los demás días son opcionales. En otras palabras, no podemos tener pan leudado durante los 7 días de pan sin levadura, pero no es una obligación comer pan sin levadura. Usted puede comerlo o no comerlo. Ahora, en Pesaj tienes que comerlo. ¿Me sigue? Eso es muy importante. Entonces, hay que poner encima de la mesa, de cada mesa donde esté un grupo para santificar Pesaj, una bandeja, una keara, donde tiene que haber una copa de vino que se va a llenar en 4 ocasiones diferentes para cada comensal, para cada persona que asista. Nadie puede asistir, y esta es la regla, nadie puede asistir a un seder de Pesaj, a una cena pascual, sin haberse anotado antes. Eso es una regla de la Torah. Es muy importante. Usted no puede ir a casa de un amigo la noche de Pesaj y decir, vine a hacer Pesaj contigo. No puede hacer eso. Porque cada comida que se hace esa noche no puede quedar nada. Todo tiene que ser comido. ¿Ok? Eso es muy importante que no cometamos el error de pensar que podemos, con esa familiaridad que nosotros tenemos a veces, de ir a casa de un amigo sin avisarle y decir, vine porque voy a hacer Pesaj contigo aquí esta noche. No puedes hacerlo. Tiene que registrarse, cada uno tiene que registrarse en la casa donde va a estar.
Si fuese una cena comunitaria, entonces es igual, hay que anotarse. ¿Okay? Si usted no se anota y no se prepara comida para usted no puede venir, tiene que anotarse. Este año, con la bendición del Eterno, vamos a tener pesa aquí, pero tenemos limitaciones de espacio. Una vez que colocamos las mesas, el máximo de personas que podemos ubicar aquí son 150. Entonces es muy importante que usted se anote a tiempo para que no se vaya a quedar fuera. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces hay que tener 4 copas de vino para cada comensal. Right? El tipo de matzah que nosotros procuramos usar es redonda. No tratamos de evitar por todos los medios la matzah hecha a máquina, cuadrada, que viene en cajas, que son las más populares, dice matzo, y que ya están en las tiendas. Esas cuadradas, los sefaríes, tratamos de no comerlas. Especialmente nosotros que seguimos esta costumbre. Siempre buscamos que sea matzah redonda. ¿Ok? Matzah redonda. Así que no quiero ver a nadie con matzah cuadrada. A ver, ese de la maquinita que tiene hoyitos, evitémosla. Vamos a usar redonda. ¿Ok? La otra cosa es muy importante. El nada fermentado uno puede usar en pesa. Nada fermentado uno puede usar en pesa. Esto incluye el vino. ¿Ok? Entonces, aquellos que están comenzando a incorporarse en la casa de Israel para este tiempo y que tal vez nunca han hecho un ser de pesa y están aprendiendo toda esta riqueza que forma parte de su herencia, es importante conocer algunos términos. All right? Es muy importante conocer algunos términos. El vino hay que ser bien cuidadoso con el vino, porque el vino puede contener hametz si está fermentado. Entonces no podemos tener nada que tiene hametz en nuestra mesa, en nuestra casa. Entonces hay un vino que se prepara, que se cocina. Es un vino que se cocina, se conoce como mebushal. Ustedes lo van a ver en la botella. Dice mebushal. Cuando ustedes vean esa palabrita, mebushal, en una botella de vino, significa que es vino cocinado. Es un vino tradicional, por ejemplo, el Manishewi, que es una marca muy típica acá en Estados Unidos. El Manishewi, casi todo Manishewi para pesa es mebushal. Y nosotros, los sefaríes, no usamos mebushal. Ten cuidado de no traer ese tipo de vino cocinado a la casa en esos días. Buscamos vino que sea apropiado para pesa. ¿Ok? Especialmente para la primera noche y la tercera noche. En la primera noche de pesa, la primera copa de pesa y la tercera copa de pesa, bajo ningún concepto usamos vino cocinado. O sea, es muy importante que después, se puede usar, pero no para la primera y la tercera copa, por la importancia que ellas tienen. ¿Ok? Entonces, tenemos que destruir todo hametz que esté en nuestra posesión antes de la hora de prohibición. Así está escrito en la Torah. Tenemos que destruirlo. Así que limpiar la casa entera. Ya hay que empezar a limpiar la casa, para no dejarlo todo a última hora, ¿ok? Y facilitar estas misbot, limpiar todo. No sea cosa que uno tenga hametz en su casa.
Ahora, recuerden lo que yo siempre les he enseñado, que todas las fiestas son terapias. Todas las fiestas son terapias. La terapia grande que vamos a hacer durante los días de Pesaj es el orgullo. Sonría, que el Señor le ama muchísimo. Vamos a trabajar el orgullo. Vamos a trabajar la vanagloria. Vamos a trabajar el que la gente, el que necesitemos que la gente nos aplauda para sentirnos bien. ¿Ok? Tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde aprendamos lo que significa bitul, anulación, negación de uno mismo. Y esto es exactamente lo que hace sacar el hametz. Hametz tiene que ver con la arrogancia. Hametz tiene que ver con el orgullo. Hametz tiene que ver con la preponderancia. De creernos que nosotros controlamos todo y que nos la sabemos toda o que nos lo merecemos todo, etc. Entonces, en este proceso de la limpia del hametz y de la eliminación del hametz y de todo lo que hacemos para sacar el hametz de la casa, estamos trabajando en esa terapia, ¿ok? Internamente. Así que no es simplemente sacar hametz físico, es que en ese proceso vamos a ir aprendiendo a quitar de la neshama, del alma, de cada uno de nosotros, vamos a ir quitando esas cosas que estorban a que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Esa es parte de la terapia, téngalo presente, ¿ok? Y es por eso que buscamos hasta en las cosas más mínimas. Dicen los sabios de nuestro pueblo que hasta en los libros que usamos mucho durante la semana hay que revisar, porque a veces uno se pone a comer pan estudiando, ¿right? ¿Y qué pasa con las migajitas? Caen las hojas y ahí está escondido el hametz. ¿Ok? Eso es en la parte física. En la parte espiritual, ¿qué significa eso? Los pensamientos. Mirar todos los pensamientos, todo el libro que tenemos aquí arriba, ¿okay? ¿Qué pensamientos hay ahí que me están estorbando? ¿Qué pensamientos hay ahí que no son dignos de estar ahí? ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estar trabajando con la ayuda del Eterno en este tiempo. Los asientos de la casa, ¿sabes que a veces los muchachos meten cosas en la parte de atrás de los asientos? Hay que sacar en los coches, en los automóviles, a veces el coche se vuelve tu segundo comedor. Yo sé que eso no pasa aquí, pero en algunos lugares el coche se vuelve el desayuno, la cena, la oficina, cuántas cosas no hacemos. Y ahí van cayendo migajas y migajas. Hoy yo tuve que llevar el coche a lavar y oiga, lo que le sacaron, yo no sabía que eso tenía tanta cosa allá adentro. Por ahí estaba. Okay. Ya yo sé que para Pesaj hay que hacerle otra limpieza más, en tu oficina, todo lo que sea tu pertenencia. ¿Okay? Ahora, les tengo una buena noticia para las amas de casa. En Israel, miren esto, en Israel, usted va a Israel y en Pesaj es una semana, son 8 días de vacaciones. El gobierno cierra, todo cierra. Israel todo cierra. Durante Pesaj, la gente se va de vacaciones, son 8 días de vacaciones que tenemos en Israel. Y la gente se va de sus casas a los campos, a hacer camping, por ahí se van. A los hoteles, se van a los hoteles por esos 8 días. ¿Y por qué los que pueden hacerlo se van? Porque hay una regla que dice que si tú piensas viajar fuera de tu casa por más de 30 días, antes de Pesaj, no tienes que limpiar tu propiedad. ¿Ok? Entonces, si uno viaja antes de 30 días y no piensas volver a tu casa para Pesaj, no tienes que hacer toda esa limpieza. ¿Ok? Pero si piensas volver antes de Pesaj, entonces tienes que hacer la limpieza. ¿Ok? Espero que no se me vayan de vacaciones todo el mundo ahora.
por lo que acabo de decir. ¿Ok? ¿Qué cosa es hametz? Mucha gente me pregunta. ¿Qué cosa es hametz? Hametz o hamez es el producto que resulta cuando se mezcla agua con alguno de cualquiera de los 5 granos mencionados. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Cualquiera de los 5 granos que tiene que ver con la harina, con el trigo o sus derivados, cualquiera de ellos que entre en agua, eso que resulta es hametz. Con agua. Pero si tú mezclas esos granos con algo que no sea agua, entonces, por ejemplo, jugo de manzana no se considera hametz. Eso quiere decir que técnicamente se puede hacer postre con harina pura en base a jugos naturales. Y en el mercado venden esos productos, o usted tiene que buscarlos, ¿ok? Porque se venden, ¿ok? Siempre y cuando la harina sea harina kosher le Pesach, ¿ok? Si la harina es kosher le Pesach, entonces se pueden hacer cosas con jugos de manzana, jugo de uva, etcétera, que no sea necesariamente agua. Nosotros los judíos sefaríes, comemos arroz, frijoles, habichuelas, maíz durante Pesach. Nuestros hermanos askenazí no lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos. Porque si usted ve, no, porque allá me dijeron que no se puede comer arroz. ¿Y cómo es eso? Es que seguimos costumbres diferentes. Para nosotros los sefaríes, el arroz no puede faltar en la mesa. Y los cubanos, si no hay un buen congrí, la mesa está incompleta. So, para tranquilidad de los cubanos, okay, podemos comer congrí en Pesach. All right? El uso de las vajillas es muy importante. Lo mejor, si usted no se quiere poner en problemas, lo mejor es tener una vajilla específica para Pesach. Y ya usted la tiene guardada. Esta vajilla es exclusivamente para Pesach. Ahora, algunas vajillas se pueden usar en Pesach, aunque se hayan usado para otras cosas, siempre y cuando sean vajillas de probado no hametz, que son inmunes al hametz. Por ejemplo, si son de vidrio o si son de stainless steel, ¿ok? Ese tipo que no le entra nada, algunas ollas nuevas que hacen que no le entra nada, pero si son cubiertos o fuentes o utensilios que tienen porosidad, no se pueden usar. Por ejemplo, si usted tiene ollas de aluminio, que yo no les recomiendo a nadie que tenga ollas de aluminio, pero si las tiene, no se puede usar en Pesach. De barro no se puede usar en Pesach, ni aunque las laves, porque el hametz se mete ahí durante todo el año y no hay forma de sacarlo. ¿Okay? Entonces, para no tener problemas, tener una vajilla única y especial para Pesach por el honor mismo de la fiesta y para evitar confusiones. ¿Ok? Muy importante. ¿Right? Por eso es que no usamos cucharetas de servir que sean de madera. ¿Ok? Por el mismo problema. ¿Right? Normalmente lo que se hace en una casa para purificar las ollas pequeñas y los cubiertos y demás es que se pone una olla grande con agua a hervir.
Y entonces adentro se van poniendo todos esos utensilios, se deja hirviendo por cierto tiempo y ya se separa en un lugar, kosher le pesa. ¿Okay? Y eso es muy importante. ¿Okay? Muy importante. Para uno santificar esta fiesta, como cualquier otra fiesta de la Torah, hay 3 ingredientes éticos que uno debe tener. Número 1, tenemos que hacerlo con mucha alegría. Esa es la primera cosa, que haya un ambiente de alegría, un ambiente festivo. Eso es muy importante, ponerle esa fuerza del alma, esa alegría. Ser creativos. No adornar siempre de la misma manera, no hacer las cosas siempre el protocolo de la misma manera, sino que hoy voy a poner una flor, después hacer creativos en el proceso. Y tercero, conocer tanto como sea posible la festividad para disfrutarla al máximo. Entonces, tengan siempre presente esas 3 cosas. Primero, conocimiento lo más que podamos de la festividad. Segundo, hacerlo con creatividad. Y tercero, hacerlo con mucha alegría. ¿Cuáles son las 3 cosas? A ver, ¿qué hay que tener presente? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Creatividad, conocimiento y ¿qué más? Y alegría. ¿Ok? Alegría. ¿Ok? Mi recomendación es que el vino que se use en las cenas públicas comunitarias no tenga alcohol. No tenga alcohol. O sea, jugo de la vid sin alcohol, sin ningún tipo de alcohol. Por varias razones. Número 1, es posible que vengan personas que vienen de un trasfondo de alcoholismo y ya gracias a Hashem se han sanado. Usted le da alcohol, le puede causar un problema. Y segundo, que en Pesa no se toma una copa, se toman muchas copas, mínimo 4 copas. Y entonces si la gente va a manejar con 4 copas de 18%, 14% de alcohol, we're in trouble. ¿Ok? Y todavía no tenemos en la comunidad servicio a domicilio para llevar a la gente a su casa después de Pesa. Entonces, lo mejor es evitar uno de esos problemas. ¿Ok? Por supuesto, usted va a ser enseñado esa noche, cada vez que se vaya uno a beber una copa de las 4 copas que se bebe, siempre hay que estar recostado hacia el lado izquierdo. ¿Ah? A ver, vamos a probarlo un poquito, muévase un poquito. ¿Ok? Y ahí se bebe hacia el lado izquierdo. Eso es una costumbre muy antigua, porque así se comían antes los reyes, como no había mesas altas como estas, yo que las mesas eran bajititas, había unos ¿cómo se llama? Divanes grandes, ¿verdad? Grandísimos, y ahí era que se recostaba. Entonces la mano izquierda siempre estaba aquí así y se bebía con la mano derecha. Esa era la gente libre, los esclavos estaban de pie, sirviendo. Pero la gente libre, los reyes, los príncipes, se recostaban para el lado izquierdo. Y entonces es una señal de libertad. Y como Hashem nos hizo libres, y Pesaj es la fiesta que marca ese momento, fuimos libres de la esclavitud. Entonces nos recordamos a nosotros mismos que somos libres. Ahora, esa libertad física tiene que ir acompañada con la libertad del alma también. Como dijo el maestro, si el Mesías los liberta, seréis verdaderamente libres. Porque una cosa es salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de ti. Right. Mientras Egipto no salga de ti, tú no eres verdaderamente libre. Esas son cositas que hay que tenerlas en cuenta. Right. Este año, 5774, Pesaj no cae en Shabbat. Cae lunes, segundo día de la semana en la noche.
Pero hay años en que Pesaj cae en Shabbat, cae el viernes en la noche. Entonces, en esos años hay que hacer cambios en el vocabulario para santificar Shabbat también. Pero como no es el caso este año, no voy a estar enseñando nada de eso. Solamente sépanlo de por ahora, que no es lo mismo el kiddush que se hace cuando se cae en Shabbat al kiddush que se hace cuando es día de semana. ¿Okay? Es un poquito diferente para santificar también el Shabbat y no olvidarnos del Shabbat. ¿Okay? Nunca ponemos la bandeja, la que hará, con todas las cosas que contiene junto con los matzos. Siempre ponemos el matzo en una bandeja separada. Los 3 matzot los ponemos en una bandeja separada. Y la que hará en la otra, en otra bandeja separada. Eso es muy importante, no juntarlas. Es parte de nuestra costumbre. ¿Okay? Y es importante también que en la que hará, en la bandeja, nosotros los netzaritas no ponemos huevo. ¿Okay? En el seder tradicional va un huevito. ¿Okay? Baitza. Nosotros ponemos oretz, no baitza, oretz. ¿Okay? El beitza, el huevito es hervido, es para recordar los sacrificios que se hacían en el templo, cuando el templo estaba en pie, etc. Pero ¿qué pasa? Que ese huevito, la gente lo confunde con el huevo de Easter, del huevo del conejo, que todo el mundo anda buscando huevo. Dice, yo no sé a quién se le ocurrió, dice un conejo con huevo. Huevo de conejo, eso no existe. No existe, pero mire cómo están las cosas. Entonces, para que nadie vaya a pensar que nosotros sacamos un huevo de conejo y lo estamos usando acá, usamos oretz, hervido, ¿okay? Arroz hervido, para recordar ese evento. Arroz. ¿Ok? Ahora, hay que tener cuidado en la fiesta de Pesaj porque hay varios días festivos. ¿Ok? El primer día de Pesaj es festivo, el segundo día de Pesaj es Yom Tov, porque es un día de gran solemnidad, es como un Shabbat, solo que se puede cocinar. ¿Ok? De hecho, una vez que se concluye ese día, que es el primer día sin panes sin levadura, ese día se comienza a hacer la cuenta del Omer, right? Y después el último día de Pesaj. Entre el primer día, entre ese Yom Tov y el último día de Pesaj, que es Santa Convocación también, están lo que se conoce los Hol HaMoed, los días intermedios. ¿Okay? Y en esos días intermedios está permitido trabajar, aunque uno debe de tratar de hacerlo light, ¿okay? No envolverse mucho, pero está permitido trabajar en Hol Moed, está permitido viajar en Hol HaMoed, etc. All right? Sin embargo, uno debe de, por lo máximo que uno pueda, mantener todos los días en esta terapia de la que hemos estado hablando a un principio. All right? En el caso de los Bnei Abraham, voy a explicar aquí, en el caso de los Bnei Abraham, una de las diferencias entre un Yehudí y un Bnei Abraham, ahora lo voy a explicar con más claridad, aunque el Moré Joseph estuvo hablando de estos días aquí, israelitas, judíos, todo ese tema, voy a recordar un poquito. Hay una diferencia entre Bnei Noach y Bnei Abraham en la manera como se explica en nuestra alianza. ¿Ok? Desde el punto de vista de la halajá que se sigue en nuestra alianza, todas las naciones, exceptuando la nación de Israel, son Bnei Noach.
hijos de Noé, todas las naciones son Bené Noah. Incluso Israel es Bené Noah. Es decir, todos venimos de Noé, todos venimos de Noé. Noé viene siendo como un nuevo Adán, porque toda la humanidad pereció en el diluvio, solamente Noé y sus hijos sobrevivieron. Si toda la humanidad procede de Noé y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, o de uno o de otro, pero de ahí venimos todos. Cuando se establece la nación de Israel, entonces se hace una diferencia entre un pueblo que es separado para una misión específica y el resto de los pueblos de la tierra. O sea, el resto de los pueblos de la tierra son Bené Noah, Israel, es Yehudí, el pueblo judío, el pueblo hebreo. ¿Okay? Entonces, todas las naciones de la tierra son Bené Noah, independiente o si guardan o no los 7 mandamientos universales que Dios estableció para los Bené Noah. 1000 años antes, y esto es muy importante conocerlo, 1000 años antes de Sinaí, Hashem estableció un pacto con todas las naciones de la tierra, se conoce como el pacto noágico, ¿ok? Y todas las naciones de la tierra tienen que guiarse por 7 grandes mandamientos. ¿Cuáles son esos 7 grandes mandamientos? No idolatría, no blasfemia, no asesinato, no robo, no inmoralidad sexual, no alimentos prohibidos, específicamente comer de un animal, la parte de un animal mientras el animal vive, y establecer cortes de justicia. ¿Ok? Esos son los 7 mandamientos. No idolatría, reconocimiento del Dios de Israel como el único Dios verdadero. Eso es número 1. No blasfemia, respeto por el honor de Dios. ¿Ok? No asesinato, respeto por la dignidad de la vida humana en cualquiera de sus momentos. ¿Ok? Ya sea fetal, ya sea infantil, juvenil, adulto o senil. ¿Ok? Respeto por la vida humana. ¿Ok? No robar, respeto por la propiedad privada. No inmoralidad sexual, la santidad de la familia. ¿Okay? No comer cosas prohibidas, el cuidado de la salud física. Y establecer corte de justicia, trabajar por la paz y la justicia social. Esos son los 7 mandamientos que Dios demanda de los Bené Noah. Cuando un Bené Noah se convierte, es decir, un no judío, se convierte al Dios de Israel y guarda estos mandamientos, se conoce como un justo de las naciones, un justo o un temeroso de Dios. ¿Okay? Esa es la nomenclatura que se usa para... Usted puede ser un Bené Noah, pero no ser un temeroso de Dios. Pero si tú te conviertes al Dios de Israel y guardas los 7 mandamientos, tú eres un temeroso de Dios, pero eres un justo de las naciones. Aun cuando no se te considera parte de Israel, eres un justo de las naciones. Y se espera que un Bené Noah tenga su lugar también en el mundo por venir. Estando presente Mashiach, cuyos méritos redentores son tan extraordinarios, cuando un justo de las naciones, un temeroso de Dios, o un Bené Noah se convierte al Dios de Israel echando mano a los méritos de Mashiach, en ese proceso va mucho más allá de ser declarado un justo de las naciones. Rabino Shaul lo declara en nombre de Yeshua Mashiach, lo declara: si ustedes son de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, es una conversión mucho más poderosa, mucho más grande, y el cambio de estatus se refleja en el nombre que llevan, Benei Abraham. No solamente un justo de la nación, no solamente un temeroso de Dios, es que es considerado también familia de Israel. ¿Ok? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No es un extranjero, no es un ger, es
Es mucho más. No ciertamente se hace judío. Eso es una decisión que cada cual tiene que hacerla después, si está en su corazón. Pero sí recibe ese estatus. Entonces, la gente me pregunta, ¿cómo se define la diferencia de funciones y de responsabilidades entre un Bnei Noach, Bnei Abraham y un Yehudí? La forma más fácil, para hacérselo bien fácil a todos, es esta. Los Bnei Abraham tienen responsabilidades, pero no obligaciones. ¿Ok? Los Bnei Abraham tienen responsabilidad, pero no tienen obligación. El Yehudí tiene obligación. Eso es muy importante. El Bnei Abraham tiene la responsabilidad de sacar Hametz, tiene la responsabilidad de comer Pesach, no tiene la obligación. El Yehudí tiene la obligación. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Con qué se puede comparar esto? Un niño y sus padres. ¿Verdad? Un niño y sus padres. Por ahí estaba Ruhama ahorita, que me enseñó ya que le faltan 2 dientecitos. Ya le vienen los dientes nuevos. Pregunta, ¿Ruhama tiene la obligación de estudiar en la escuela? ¿O la responsabilidad de estudiar en la escuela? ¿Qué piensa? La niña tiene 6 años. ¿Tiene responsabilidad de estudiar o tiene obligación de estudiar? No tiene obligación, tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad, no tiene obligación. ¿Ok? Ella puede hacer oficios en la casa, ayudar a la mamá y esto. ¿Tiene obligación de hacerlo? No. ¿Pero tiene responsabilidad? Sí. ¿Quién tiene la obligación de trabajar? ¿Quién tiene la obligación de limpiar los platos? ¿Quién tiene la obligación? La madre tiene la obligación, el padre tiene la obligación. Pero el niño tiene responsabilidad, pero no obligación. Cuando él sea mayor de edad, tiene obligación. Entonces, Bnei Abraham tiene responsabilidad. Yehudí tiene obligación. ¿Ok? Esa diferencia nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería enseñar. Después, en otras clases se van enseñando más cosas de cómo es la parte práctica. Creo que mi esposa va a tener reuniones con las mujeres de cómo es la parte práctica de sacar el jamés de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. La otra cosa que quería hablar es ¿cuándo murió Yeshua? ¿Fue el viernes? En la tarde. La tradición cristiana enseña que Yeshua murió el viernes en la tarde. Lo entierran el viernes en la noche y resucita el domingo en la mañana. Ese es básicamente, de ahí viene el Viernes Santo, de ahí viene el sábado de gloria y de ahí viene el domingo de resurrección. No hay un solo cristiano que el domingo no se levante a las 6 de la mañana, vaya al mar, al río donde sale el sol y ahí hagan la ceremonia, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esa cuenta es doble. Número 1 es histórica y número 2 es de carácter cultural. Y voy a explicar las dos. La parte histórica. La razón por la cual los cristianos guardan el Viernes Santo no es porque sigan la Torá, no es porque sigan la Biblia. Es porque siguen un decreto del concilio ecuménico convocado por Constantino en Nicea en el año 325. De ahí es que viene. Ahí se estableció que que el domingo sería el día que los cristianos usarían para adorar a Dios y que la Pascua
tendría que ser realizada al día siguiente del equinoccio de la primera luna llena. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa regla, para que siempre caiga en el mes de abril, en el mes de la primavera, aproximadamente. Esa es la regla que se usa. ¿Por qué? En la carta que escribió Constantino se dice la respuesta. La respuesta es para que los cristianos no tengan nada compartido con esa chusma de los judíos. Así dice la carta. Los judíos patricidas mataron al Señor, mataron a Cristo, etc. No podemos tener nada compartido con ellos. Entonces, cambiaron la fecha. ¿Ok? Cambiaron la fecha. Esa es la razón histórica. En otras palabras, este año, por ejemplo, usted verá que la famosa Semana Santa de la iglesia no coincide con Pesaj. Este año a veces coincide, este año no coincide. ¿Por qué? Porque si los cristianos siguen a un judío, tienen la Biblia judía, tienen los apóstoles todos que son judíos, ¿por qué razón cambiaron? ¿Por qué cambiaron? Es un problema histórico. No hay nada, es un problema de carácter histórico. Cuando uno nace en una cultura así, uno recibe todos esos valores pasivamente. Y la mayoría de nuestros hermanos y amigos que proceden o que están en el cristianismo, lo hacen porque eso fue lo que le enseñaron. Eso fue lo que ellos recibieron pasivamente. Y por eso es que se hace esa práctica. ¿Okay? ¿Sabe que en estos días me hicieron un cuento de Fidel Castro? Dice que Fidel Castro decidió poner de vuelta la Navidad en Cuba. Y entonces los periodistas se animan muchísimo. Mire qué bien que Fidel puso la Navidad de vuelta. Vamos a hacer una entrevista. Dice, comandante, venimos acá a hacer una entrevista. ¿Es cierto que usted hizo esto? Sí, lo hice, pero esto se llama democracia comunista. Dice, ¿cómo es eso? Dice, muy fácil. Lo primero que hice fue invitar a un cura. Y le dije, ¿usted está de acuerdo que yo ponga la Navidad de vuelta? Y el cura dice, pues claro que sí, comandante. Claro que sí. Dice, ya tengo a todos los católicos aprobados. Votaron a favor. Después busqué un pastor pentecostal. Y le dije, ¿usted está de acuerdo que se ponga la Navidad en Cuba de vuelta? Y me dijo que sí. Dice, ya tengo a todos los evangélicos, votaron ya. Con un solo voto ya tengo todos los... ¿sí? Y me faltaba uno solo, el judío. Porque por ahí todavía hay unas comunidades judías en Cuba. Así que llamé al rabino y le pregunté, ¿usted tiene problema que ponga la Navidad para atrás? ¿Y sabe qué me dijo? No, ¿qué le dijo? Dice, me dijo estas palabras. Yo no tengo problema con eso, comandante. Al fin y al cabo, están celebrándole el cumpleaños a un judío. Y es cierto, ¿ok? Es absolutamente cierto. Entonces, la primera razón es histórica. La segunda razón es cultural. Es decir, la gente no se da cuenta que el calendario romano, gregoriano, no sigue el mismo horario que el calendario judío. ¿Por qué? Porque el día comienza en el calendario gregoriano a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche, ¿cierto? ¿Ahora es PM o es AM? Ahora es PM. Pero cuando llega a las 12 de la noche y un segundo, ya es AM. Porque a las 12 de la noche es que cambia para AM, ¿cierto? Y ya es un nuevo día. El día no comienza cuando sale el sol. El día comienza a las 12 de la noche en el calendario gregoriano. ¿Me siguen? Ok. En el calendario judío es diferente. Para nosotros el día comienza a la caída del sol, no a las 12 de la noche. Cuando el sol cae, ya es un nuevo día para nosotros.
El Shabbat, por lo tanto, corre desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Ese es el Shabbat. Ese es nuestro sábado. Ese es nuestro Shabbat. Cuando el sol cae el sábado, comienza para nosotros el primer día de la semana, llamado domingo en el calendario secular. Entonces, ¿cuándo comienza el domingo para el pueblo judío? El domingo comienza el sábado a la caída del sol. Pero el sábado a la caída del sol, mientras ya es primer día de la semana para el pueblo judío, todavía sigue siendo sábado para el pueblo no judío. Y tiene que esperar hasta las 12 de la noche para que llegue el domingo. O sea, hasta las 12 de la noche es sábado. ¿Me sigue? O sea, hay 6 horas de diferencia entre uno y el otro. Mientras que cuando llega el primer día de la semana para el cristiano, a las 12 y 1 de la madrugada, ya hace 6 horas que los judíos estamos en el primer día de la semana. La Biblia es un libro judío. Cuando dice que Yeshua resucitó el primer día de la semana, ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Con una mente gregoriana o con una mente judía? Si lo interpretas con una mente gregoriana, vas a interpretar que Jesús, en el lenguaje cristiano, resucitó ¿cuándo? El domingo por la mañana. El domingo por la mañana resucitó Jesús. Nos pregunta un judío, dice, no, Yeshua no resucitó el domingo por la mañana, Yeshua resucitó el sábado en la noche, a la caída del sol del sábado, que para nosotros ya es primer día de la semana. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Yeshua dijo, señal no les será dada a esta generación. ¿Está claro eso? La parte cultural. Ok. Entonces, ¿cuándo murió Yeshua? ¿El viernes u otro día? Vamos a contar. Vamos a hacer ingeniería inversa. Reverse engineering. Ok. Vamos a hacer ingeniería inversa. All right. Si él dijo, el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra y resucitó el sábado a la caída del sol, vamos a echar para atrás. 3 noches y 3 días. Y ahí te da cuándo fue que murió. Es bien fácil, no es tan complicado. Saquemos la cuenta. Vamos a sacar la cuenta de 3 noches para atrás. Sábado no tuvo noche. Porque cuando cayó el sol, él resucitó. El sábado no se cuenta, no hay noche. Y son 3 noches. Entonces tiene que haber sido la noche antes del sábado, que es viernes. Ahí hay una noche. Falta otra noche más, la noche del jueves. Y falta otra noche más, la noche del miércoles. Y ahí tenemos las 3 noches. Pero ahora faltan 3 días. ¿Ok? El sábado por el día, un día. El viernes por el día, segundo día, y el jueves por el día, tercer día. ¿Cuándo murió? El miércoles. El 4º día de la semana. ¿Ok? O sea, Yeshua muere el 4º día de la semana, lo entierran, está una noche del miércoles, 2 noches del jueves y la tercera noche del viernes. Y está el jueves por la mañana un día, el viernes por la mañana 2 días y el sábado 3 días. 3 días y 3 noches. A los 3 días y 3 noches, él resucita, que es primer día de la semana, todavía sábado en el calendario gregoriano. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, bueno, creo que eso está claro. La otra cosa que necesitamos clarificar en la clase hoy es la siguiente. La cena que Yeshua tuvo con sus discípulos la noche antes de morir, ¿fue un Seder de Pesaj o fue una comida festiva? ¿Ok? Ese es el punto que vamos a considerar. Pero como mi tiempo ya se está agotando, me dan ganas de dejarlo para el sábado, para el Shabbat, o me aguantan. Ok, vamos a darle entonces. Vamos a darle. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí realmente?
¿Y qué respuesta podemos dar? ¿Ok? Voy a repetir el issue. ¿Ok? Si el pueblo de Israel comió el cordero pascual el día del juicio de Yeshua, ¿ok? El día del juicio de Yeshua, ¿cómo explicamos que Yeshua comiera el cordero pascual un día antes? ¿Cuántos ven el punto? ¿All right? ¿Y cuáles son los problemas que esto presenta? ¿Y cómo se soluciona este problema? La primera cosa que tenemos que decir tiene que ver con la honestidad académica. Nosotros no tenemos en este momento suficiente información para saber cómo realmente se santificaba Pesaj en los días de Yeshua. No tenemos suficiente información. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos? Tenemos el Código Real, que nos da bastante información de cómo eran las cosas. Tenemos la literatura rabínica, que nos ayuda a tener una idea. Tenemos los escritos de Filón de Alejandría, que fue un judío filósofo de una generación previa a Yeshua, que escribió muchísimo, y entonces él es una fuente de información. Y tenemos los escritos de Fabio Josefo. A partir del año 47 tenemos un montón más de información de los rollos del Mar Muerto, de Qumran. Pero cuando juntamos toda esa información, ya sea del Código Real, como la literatura rabínica, como los escritos de Fabio Josefo, como los escritos de Filón, como los documentos de Qumran y los rollos del Mar Muerto, no hay suficiente información en esas fuentes para saber con lujo de detalle cómo era que se santificaba Pesaj en los días de Yeshua. Okay. No podemos saber cómo nuestro pueblo judío celebraba Pesaj en el tiempo de Yeshua. Entonces estamos esperando que la arqueología venga en nuestro auxilio para que podamos tener plena conciencia de cómo eran las cosas en los días de Yeshua. La otra cosa que uno tiene que ser honesto académicamente, no solamente reconocer que eso es un problema, porque nos separan 2000 años de aquellos eventos, sino que lo que nosotros tenemos hoy, el Seder de Pesaj, la Agadá de Pesaj, que nosotros tenemos hoy, con todas sus oraciones, bendiciones, liturgias, cantos, himnos, definitivamente no era lo que había en los días de Yeshua. Eso es un proceso que ha venido enriqueciéndose con los años y la mayoría de las cosas vienen de la Edad Media para acá. Algunas cosas son de la época del primer templo y del segundo templo. Nosotros sabemos algunas cosas básicas. ¿Cuáles son las cosas que sabemos y cuáles son las cosas que no sabemos? Las cosas que sabemos son las siguientes. Número 1, que de acuerdo a la Torá, 4 días antes de Pesaj había que separar el cordero. Eso lo sabemos, pues está escrito en la Torá. ¿Qué más sabemos? Que el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes, había que sacrificar el cordero pascual. Y que no podía freírse, tenía que ser rostizado, tenía que ser asado completamente. Que tenía que comerse acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura. Eso lo sabemos.
el rabí Gamaliel, Hillel, padre o abuelo de Gamaliel, estableció el famoso sándwich, que dice lo siguiente: si usted empieza, no importa la edad que usted siga, si usted no come hierbas amargas y matzah, usted no ha hecho pesa. Esas cosas las sabemos, son básicas, son fundamentales. Sabemos también que se usaban 4 copas de vino en los días de Yeshua. El orden específico y el nombre que tenían, bueno, ahí hay algunas dudas, pero sabemos que se usaban esas cosas, las sabemos. ¿Cuáles son las cosas que no sabemos? El orden específico en que lo hacían. Esas cosas no las sabemos. Ahora, cuando llegamos al tema del Seder que tuvo Yeshua, la noche en que fue entregado, dice Rav Shaul, yo recibí lo que también les he enseñado, que la noche que él fue entregado, Yeshua tomó pan, tomó vino, todas esas cosas las sabemos. La pregunta es, ¿eso fue un Seder de Pesaj? ¿O eso fue una seudá festiva? Que son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los rabinos tenían la costumbre de terminar ciertas clases que daban a sus discípulos para el tiempo de Pesaj, y el día antes de Pesaj, que normalmente es un día de ayuno para los primogénitos, es un día de ayuno para los primogénitos, reemplazaban el ayuno del primogénito con la conclusión de una de estas clases que cerraba un ciclo de estudio, y entonces celebraban el hecho de haber concluido con una seudá festiva. Y en esa seudá festiva, como ya estaba Pesaj por delante, al otro día era Pesaj, y aunque halágicamente se puede comer leudado, ya normalmente ya no comían leudado. Entonces es posible, la pregunta es posible que lo que nosotros tenemos aquí es eso en el caso de Yeshua, o fue un Seder de Pesaj que él santificó el día antes de ser entregado? Los problemas que esto presenta, ¿cuáles son? Número 1, si todo Israel está santificando Pesaj esa noche, la noche que él muere, está santificando Pesaj, y Yeshua adelantó el Seder de Pesaj un día antes, estaría rompiendo la ley. Estaría haciendo algo contrario a la ley. Por otro lado, si la última cena de Yeshua fue un Seder en la primera noche de Pesaj, entonces los problemas se aumentan, porque significaría que el juicio y la crucifixión de Yeshua tuvieron lugar durante esa semana, que normalmente es una semana de vacaciones, tanto en aquella época como en esta época. Entonces, no se ve elegante ejecutar un juicio donde la pena máxima está en juego en medio de una celebración de este tipo. De hecho, en el Código Real nosotros tenemos ese dato, porque dice, no hagamos esto durante la fiesta. No hagamos esto durante la fiesta. Entonces, ¿cómo es el tiempo? ¿Qué pasó realmente aquí? ¿Right? Repito, si Yeshua santificó Pesaj un día antes, eso habría sido visto como una ruptura de la ley de Pesaj, y eso le hubiera causado serios problemas en sus reclamos mesiánicos. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Vemos el problema que hay aquí. All right.
Vamos a ver cómo se soluciona esto. Vamos a ir a las fuentes que tenemos. Yohanan capítulo 13, verso 1. Yohanan capítulo 13, verso 1, en el Código Real. ¿Ok? Yohanan capítulo 13, verso 1. Vamos a ver qué dice aquí. Dice lo siguiente. Antes de la fiesta de Pesaj, ¿dónde nos ubica? Antes de la fiesta de Pesaj, right? Antes de la fiesta de Pesaj. Sabiendo Yeshua que sus minutos estaban llegando para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, estuvo cuidando de ellos hasta el momento final. Y durante el Seder de la Seudat Pesaj, fíjense que dice aquí, antes de la fiesta de Pesaj. Antes de la fiesta de Pesaj. Y después dice, durante el Seder de Seudat Pesaj. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede haber un Seder de Pesaj antes de la fiesta de Pesaj? Esa es la información que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, seguimos leyendo todo ese dato que está ahí. Él le lava los pies a sus discípulos y entonces dice, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. O sea, había pan ahí. ¿Ok? De cierto os digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho eso, Yeshua se conmovió profundamente en su neshama e hizo una solemne declaración. Uno de ustedes me va a entregar. Los talmidín se miraban unos a otros bien confundidos acerca de quién de ellos lo dice. Y uno de sus talmidín, el más querido de Yeshua, estaba reclinado junto a su hombro. Reclinado junto a su hombro, una costumbre antigua. Hoy día eso no se usa mucho, pero en aquella época era así. Y a este hizo señas Shimón para que le preguntase de quién dijo eso. Entonces él, aprovechando que estaba junto al oído de Yeshua, le preguntó como en secreto, Señor, ¿quién es? Entonces él, aprovechando que estaba junto al oído de Yeshua, le preguntó como en secreto, ¿a quién es? Yeshua respondió en privado, es aquel a quien yo prepare el bocado y diere el maror sumergido en jarosel. O sea, ¿es un ceder o no es un ceder? Ok. Entonces, mojando el maror, lo da Yehuda ben Simón de Keriot. Y tras el bocado, Hasatán entró en él, por lo que Yeshua le dijo, lo que haces, hazlo ya. Lo que haces, hazlo ya. Ninguno de los que estaban reclinados a la mesa entendió por qué se lo dijo. Ahora viene esta información. Preste mucha atención. ¿Ok? Dice, algunos pensaban, puesto que Yehuda tenía la bolsa de tesorería, que Yeshua le decía, compra las cosas que son requeridas para la fiesta. Espera. ¿Compra las cosas que son requeridas para la fiesta? Pues sí, ya estás haciéndola. Ya estás en medio del Seder de Pesaj. ¿Cómo vas a ir a comprar cosas para Pesaj si ya estoy haciendo Pesaj? ¿Cuánto entienden lo que está pasando aquí? Ok. Entonces, claramente se trata, por un lado, antes de la fiesta de Pesaj. ¿Ok? Y sin embargo, después es que tiene lugar Pesaj. Incluso los discípulos pensaban que iba a comprar algo para la fiesta. Entonces, ¿para qué fiesta? La fiesta de Pesaj. O para darse daca a los pobres que pudieran tener sus cosas para Pesaj. ¿Ok?
Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Capítulo 18, Yohanan, también nos da un dato importante. 18:28, lo voy a leer acá. 18:28 dice: desde el tribunal de Cayafa llevaron a Yeshua al pretorio. Era de madrugada y los que lo llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer pesa. Si ya Yeshua hizo pesa, y ahora resulta que acá nos dice que los que llevaron al pretorio no quisieron entrar allí para no impurificarse y poder comer pesa. ¿Cuántos pesas había? ¿Ok? Capítulo 19 de Yohanan, verso 14, dice, era la preparación dice, al oír estas palabras, Pilato no vio otra alternativa, llevó afuera a Yeshua y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gabatá. Era la preparación de Pesaj, como la hora sexta, la preparación de Pesaj. Es decir, no había llegado Pesaj. Era el día antes de Pesaj, cuando Yeshua está teniendo su juicio. Y resulta que ya él había hecho Pesaj con sus discípulos. Entonces, ¿fue realmente una cena de Pesaj que él tuvo o fue una seudá festiva donde se usaban las cosas de Pesaj? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Ok? Era el día de preparación para que, aquí lo dice, el capítulo 19, verso 31. Entonces, ya Yeshua muere, porque dice, luego Yeshua tocó el vinagre con sus labios, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Right? Pero el verso 31 dice, Yohanan 19:31 dice, entonces los Yehudim, los judíos, por cuanto era la preparación de Pesaj, por cuanto era la preparación para que los cuerpos quedaran colgados en Yom Tov, no quedaran colgados en Yom Tov, porque aquel Yom Tov era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le fuesen quebradas las piernas y fuesen colgados, descolgados. Día de preparación, así que cuando Yeshua muere, y en unos minutos, minutos más tarde lo van a bajar del madero y lo van a enterrar, era día de preparación. Y resulta que ya Yeshua había hecho el ser de Pesaj con sus discípulos, como ya lo vimos, lo hemos visto antes. O sea, el día de preparación para la Pascua era la tarde de Nisan 3 hasta la noche del 14 de Nisan. O sea, Yeshua muere miércoles a las 3 de la tarde. Pero ese día era día de preparación. Y el día antes, en la noche, él había comido la cena con sus discípulos. Esa cena, ¿qué fue? ¿Un seder o no fue un seder? Con toda la información que tenemos hasta aquí, vamos a hacer una votación en Benedición. ¿Cuántos están de acuerdo que Yeshua, la noche que tuvo con sus discípulos antes de ser entregado, fue un seder de Pesaj? Nadie se atreve ahora, ¿eh? Ok. ¿Cuántos creen que fue una cena festiva con sus discípulos que terminaron un tratado? ¿Cuántos están en duda? Que no sé cuál será. Ok. Ese es el punto, ¿ves? Estaba, ¿cómo lo explicamos? Ok. Éxodo 12:16. Vamos a ir allá. Éxodo 12:16. Dice, en el primer día tendréis santa convocación. Está hablando de Pesaj. En el primer día tendréis santa convocación y en el séptimo día habrá santa convocación para ustedes. Ninguna obra se hará en ellos. Pero lo que tiende a comer, solamente puede prepararse por ti. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este día habré traído vuestro ejército a la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es el día 14.
Ese es el día 14 de Aviv. Ahora, Levítico 23:6 dice, el día 15 de Aviv, el día 15, el 14 es Pesaj, ¿ok? Dice, el día 15, al día siguiente de Pesaj, es la fiesta de los panes sin levadura a Hashem. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, no harán ningún trabajo serio en él. ¿Ok? Así que el día 14 es Pesaj, el día 15 es panes sin levadura. Ahora, dice Yeshua, en Matillahu lo dice, en Gilel lo dice, en Meir lo dice, ustedes lo pueden buscar ahí en Gilel capítulo 22, en Meir 14, dice, con ansia, a ver si aquí rapidito. Ok. Ustedes lo pueden mirar. Dice, faltaban 2 días para que comenzara la fiesta de Pesaj y de Matzot. Y los principales de los Kohanim y los Soferim procuraban encontrar la manera de prender el engaño. Fíjate, todo eso está detrás de Pesaj. ¿Ok? Verso 12. Al día siguiente sería el primer día de Matzah. Al día siguiente sería el primer día de Matzah. ¿Qué es lo que habla Levítico? ¿Ok? Sería el primer día de Matzah, cuando los Kohanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesaj. El primer día de Matzah, los Kohanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesaj. Eso es una información importante que tenemos ahí. ¿Ok? Le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena para que conduzcas el ceder de Pesaj? Entonces, ¿fue un ceder de Pesaj o no fue un ceder de Pesaj? ¿Ok? Entonces escogió 2 talmidim, los envió con estas instrucciones. Id a Jerusalén, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, díganle al Baal Habait, el Ribi dice, ¿dónde está mi cuarto donde dirija el ceder de Pesaj con mis discípulos? Y él os llevará a un segundo piso y les mostrará un gran comedor equipado y listo para el ceder. Preparen allí para nosotros. Y habiendo llegado la tarde de ese día, entra allí con los 12 y estando reclinados en la mesa, mientras comían, Yeshua dijo, Y estando comiendo, Yeshua tomó el pedazo del medio del masa y confesó la bendición. Todo eso lo tenemos aquí. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó aquí? En otro lugar, en otro paralelo, dice, ¿cuánto he deseado comer este cordero de Pesaj con ustedes antes de padecer? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y de este vino David no voy a beber más hasta que se cumpla. Entonces, ¿quería el ser de estar en el ser de Pesaj o no quería estar? Entonces, ¿comió cordero pascual o no lo comió? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ok? Ya sabemos el problema que hay. Yo creo que ya todo el mundo captó la situación anormal que tenemos aquí. Primer escenario. Recuerden lo que dije al principio, que no tenemos todas las fuentes de información. ¿Ok? Y no podemos juzgar lo normativo de hoy día con lo que todavía no era normativo en los días de Yeshua. ¿Ok? Pero salvando esa situación, ¿cuál es el primer escenario que tenemos que colocar en la mesa para dar respuesta a esta pregunta? El primer escenario es el siguiente: la situación de disputa que había en los días de Yeshua entre los saduceos y los fariseos sobre qué día había que comerse el cordero pascual. Había una discusión. Los saduceos interpretaban de una manera y los fariseos interpretaban de otra manera. Eso es muy importante, ¿ok?
Muy, muy importante, porque dice aquí, como el día siguiente sería el primer día de Matzah, cuando los Kohanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesaj. Así que habían dos escuelas de pensamiento que se disputaban muchas cosas. En este caso, entre los Perushim y los Saduquín, entre los saduceos y los fariseos, había disputa. ¿Cuál era la disputa? ¿Qué significa entre las dos tardes? Esa es la disputa que había. Ok, el Cordero Pascual es el día 14, dice, se sacrificará entre las dos tardes. Así dice Shemot. La pregunta es, y la pregunta que se hacía era, ¿qué significa entre las dos tardes? Los saduceos decían, hay que sacrificar el cordero, sacrificar, no comerlo. Una cosa es sacrificar y otra cosa es comerlo. Hay que sacrificar el cordero pascual, el Korban Pesaj, hay que sacrificarlo el día 13 de Aviv a las 3 de la tarde. ¿Ok? A las 3 de la tarde se sacrifica. Se prepara y se empieza a rostizar para que cuando llegue el 14 de Aviv, que es lo que dice la Torá, entonces podamos comerlo. Nosotros no podemos comer el Cordero Pascual el día 14 de Aviv. Esa es la posición de los saduquín, de los saduceos. Nosotros no podemos comer el Cordero Pascual el día 14 si no lo sacrificamos el día 13 por obligación. Entonces tenemos que sacrificarlo el día 13 a las 3 de la tarde. Está 3 horas, 4 horas rostizándose. Y ya cuando llega la noche, que es 14, porque el día comienza a la caída del sol, ahí ya comemos el cordero el día 14, como manda la Torá. Los fariseos decían, ustedes están equivocados. Porque la Torá dice que hay que sacrificarlo el día 14 y ustedes lo están sacrificando el día 13. Hay que sacrificarlo el día 14, como dice la Torá. Sí, pero si se sacrifica el día 14 y después está 3 horas más rostizándolo, te lo vas a comer el 15. Dice, no importa que te lo comas el 15 si lo iniciaste el 14. De ahí estaban las dos escuelas. Resultado que en los días de Yeshua había gente que guardaba Pesaj según la cuenta de los saduceos y había gente que hacía Pesaj según la cuenta de los perushim. Había gente que hacía un seder el día 14 a la caída del sol y había la mayoría que hacía un seder el día 15 a la caída del sol. Había dos seder. Ese es un escenario. ¿Ok? Segundo escenario. Había una tradición que afirmaba que cuando uno se viera en la necesidad de realizar un viaje largo, podía adelantar un día la celebración dentro de los 2 días establecidos por los saduceos y los fariseos. En otras palabras, si por alguna razón usted va a viajar, ya que los perushim dicen que se puede hacer el día 14 sacrificándole el 13, o el 14 sacrificándole y comiéndole el 15, debido a que tenemos esos 2 días en el evento que usted tenga que viajar y no puedes estar en uno, puedes hacerlo en el otro. Ese es otro elemento que tenemos en otro escenario que tenemos que tener en cuenta acá. All right? Recuerda, hoy día no es así, pero hoy día la halajá ya está definida con respecto a eso. En los días de Yeshua no estaba definida todavía. ¿Ok? Pero eso es muy importante. Las cosas, el judaísmo de hoy día no es el judaísmo de la época de Yeshua. Ha habido muchos cambios. ¿Ok? Entonces no podemos tomar lo que es normativo en el judaísmo, las prácticas normativas que se tienen hoy día y decir, en los días de Yeshua tenía que haber sido así. No necesariamente. ¿Ok?
El otro escenario que tenemos aquí, durante la época de Yeshua, el calendario hebreo se determinaba tanto por cálculo como por observación visual de la media luna, de la luna, por los testigos. ¿Okay? Hoy día, exceptuando algunos en Israel que insisten que la luna nueva, Rosh Hodesh, hay que hacerlo visual, y si no es visual no vale. En los días de Yeshua definitivamente era por cálculo y por observación visual. ¿Cómo funcionaba eso? Le voy a explicar, de acuerdo con las fuentes que tenemos, cómo es que funcionaba. El Sanedrín de Jerusalén era el que tenía responsabilidad de anunciar cuando llegaba Rosh Hodesh. ¿Cómo lo hacían? Primera fuente de información, cálculo. Lo hacían por cálculo. Sin embargo, la práctica que más se seguía era por medio de 2 testigos. ¿Cómo sabemos que se hacía por cálculo? ¿Ok? En la Torá hay señales de que se hacía por cálculo. Por ejemplo, en la relación amistosa que tuvieron David y Jonathan, ¿ok? Jonathan le dice a David, mañana será día de luna nueva y tu silla estará vacía. Mañana será Rosh Hodesh y tu silla está vacía. ¿Cómo sabía Jonathan que mañana será Rosh Hodesh si era exclusivamente por observación visual y no por cálculo? Es que había un cálculo. Ahora, no, aunque se mantenía un cálculo, en los días de Yeshua la costumbre que prevalecía era lo visual. ¿Y cómo se hacía? Se hacía así. Estaba el Sanedrín, la corte de los jueces, que son los que tienen que anunciar al pueblo cuando llega el Rosh Hodesh, un novilunio, un mes nuevo. En el caso de Pesaj y otras festividades, otros meses que tienen festividades dentro, esto reviste una importancia vital. ¿Cuándo nos vamos a preparar para Pesaj? ¿Cuándo llega el mes de Aviv? Porque a los 14 días hay que comer el Cordero Pascual, hay que sacrificar el Cordero Pascual. La declaración del Rosh Hodesh era importante para saber cuándo es Pesaj. Entonces, ellos estaban en Jerusalén más o menos para el tiempo que el cálculo le decía que ya tenía que ser. Y esperaban que vinieran 2 testigos. Entonces, venían 2 testigos y decían, nosotros vimos la luna nueva. Se corroboraba, ¿ok? Eran interrogados, estos testigos, eran interrogados por el tribunal, ¿ok? Y si encontraban que tenía sentido, entonces el tribunal declaraba Rosh Hodesh e inmediatamente mandaba unos mensajeros a encender un fuego en las montañas que rodeaban a Jerusalén para que los judíos que vivían más lejos de Jerusalén supieran que había llegado Rosh Hodesh. Se hacían llamas, ¿okay? Se hacían llamas, hogueras. Y entonces ya la gente que no vivía en Jerusalén, vivía más lejos, sabían del asunto. Ahora, la autoridad del Sanedrín podía posponer, aquí está el punto, aquí está el otro escenario que nos ayuda a entender qué pudo haber ocurrido en los días de Yeshua. La autoridad del Sanedrín podía posponer el comienzo de Aviv, tanto Aviv si comenzaban a dar segundo o terminaba a dar regular, podía posponer la fecha de llegada del 1 de Aviv en el evento de que ocurrieran algunas de estas cosas. Primero, una cosa que podía ocurrir, la cebada no estaba todavía madura. ¿Ok? Si la cebada todavía no estaba madura, si las lluvias de invierno no habían parado, ¿ok? Porque eso causaba problemas de dificultad en el camino, ¿ok? La gente tenía que venir a
Recuerde que la gente tenía que venir a Jerusalén a santificar Pesaj, ¿ok? O si los corderos estaban indispuestos, o cualquier otra razón que hubiese hecho difícil mantener la Pascua, el Pesaj. Incluso podía darse el caso que hubiese problemas de información con los testigos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hubo mal tiempo, estaba nublado, los cálculos, la observación no era muy confiable, entonces, ¿qué hacía el tribunal? Declaraba 2 lunas nuevas consecutivas. ¿Ok? Declaraba 2 lunas nuevas consecutivas y consecuentemente 2 días de Pesaj. ¿Cómo lo ve? 2 días de Pesaj. Entonces, nosotros no sabemos, no teníamos de Wedesha, ¿no? Para saber cómo era el tiempo en los días de Yeshua. Nos llama la atención que aquí dice, los Coanín habían establecido, que quiere decir que ahí pasó algo. Ahí sucedió algo que llevó a los Coanín a establecer posiblemente 2 días de Pesaj, porque había confusión, tal vez las lluvias no habían terminado, tal vez no se habían abierto bien las espigas, y por lo tanto Aviv, la primavera, no había llegado, o no era muy confiable el testimonio de los testigos. No sabemos, pero sí sabemos que había la costumbre que en el evento de que estas circunstancias se dieran, el Sanedrín, los Coanín, tenían autoridad para declarar 2 días de Pesaj y de esa manera no tener problemas. Que todo el mundo pudiera santificar Pesaj en un tiempo seguro. En mi opinión, esto último fue lo que pasó. Había en aquella época 2 días de Pesaj y Yeshua evidentemente seleccionó el primero, establecido por los propios Coanín, porque él sabía que el otro no iba a poderlo comer, porque él iba a morir al otro día. Cuando colocamos todo esto junto, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que aunque los datos que nosotros tenemos en el Código Real, los datos que tenemos en la literatura rabínica, los datos que tenemos en Filón de Alejandría, los datos que tenemos en Josefo, los datos que tenemos hasta este momento, los reyes del muerto, etc., no son absolutamente contundentes para decirnos exactamente qué pasó. De una cosa sí podemos estar seguros: Yeshua jamás habría violado la ley de Moisés en algo tan sagrado como fue Pesaj. ¿Están conmigo hasta aquí? All right. Es posible también que esa cena de esa noche, en el evento de que ninguno de estos escenarios estuviera presente, es posible que hubiera sido una seudá festiva. Algunos maestros de Israel creen que fue una seudá festiva y se usaban muchos de los elementos de Pesaj, pero que no fue realmente un seder de Pesaj. Cuando nosotros confrontamos eso con la información gramatical, nivel Pashat, que tenemos en el Código Real, definitivamente Yeshua hizo Pesaj con sus discípulos. Y al hacerlo, no rompió en ningún momento la ley de Moisés.